Factorización por factor común. Antes de adentrarnos en este método de factorización, primero debemos identificar el máximo común divisor entre expresiones algebraicas, más precisamente entre monomios. Entonces, lo simbolizamos con estas tres letras MCD. El MCD entre dos o más monomios será el monomio formado por dos cosas. La primera es el MCD de los coeficientes de los monomios y la segunda por las variables comunes con su menor exponente. Ejemplo, si tenemos estos dos monomios, estas dos expresiones, y queremos hallar el MCD, tenemos entonces que primero hallar el MCD entre los coeficientes, es decir, entre 2 y en este caso 1. Recordemos que cuando una expresión algebraica solamente tiene letras y no tiene coeficientes, números multiplicándola, su coeficiente es 1. Entonces, el máximo común divisor sería, los divisores del 2 sería el 2 y el 1. Estos dos números dividen al 2. El 2 entre 2 da 1 y 1 entre 2 da 2. Y los divisores del 1 solamente son, o bueno, solamente es el 1. Entonces, de este par de conjuntos de divisores, los que están en comunes sería solamente el 1. El 1 es el único divisor que está en común porque es divisor del 1 y es divisor de el 2. Como hay uno solo, entonces el más grande sería el 1. Entonces aquí tenemos que el MCD entre los coeficientes 2 y 1 es 1. Ahora veamos lo siguiente. Las variables comunes con su menor exponente son. Veamos aquí que aquí hay dos variables, x y y. Y acá en este otro monomio hay dos. La x tiene exponente 2 acá y exponente 2 acá. Como es el mismo, entonces sería su menor exponente. Y la y aquí tiene exponente 1 que no aparece y acá tiene exponente 3. El menor de los exponentes es 1. Por eso aquí no aparece nada y se sobreentiende que es un 1. Entonces con estas dos cositas podemos armar el MCD entre estas dos expresiones. ¿Cómo lo armamos? Con el MCD entre los coeficientes y las letras comunes con su menor exponente o las variables. Y nos queda de la siguiente manera. El MCD es 1 x a la 2y, que es lo mismo que x a la 2y. Otro ejemplo, hallar el MCD entre 28 con este otro ejemplo, hallar el MCD entre estas tres expresiones que estamos observando aquí, la del 28, la del 35 y la del 42. Entonces, recordemos que solamente son dos cosas las que debemos determinar para hallar el MCD. Lo primero es saber el máximo común divisor entre los coeficientes, que en este caso son 28, 35 y 42. Para eso podríamos buscar todos los divisores del 28, todos los divisores del 35, todos los divisores del 42 y escoger el más grande. Pero eso sería un procedimiento un poco largo. Una forma más práctica de encontrar el máximo común divisor es haciendo una descomposición de esos números en sus factores simultáneamente. Entonces, eso es lo que vamos a hacer, hallar el MCD de esta manera. Escribimos los tres números, hacemos la línea vertical y vemos que por lo menos uno de ellos tiene mitad. Bueno, en este caso serían dos, el 28 y el 42. La mitad de cada número sería 14 y 21 respectivamente. Como el 35 no tiene mitad, se escribe igual. Seguimos viendo que por lo menos alguno de los números tiene mitad.
escribimos el 2 y debajo del número que tiene mitad escribimos su mitad, que en este caso sería el 7. Y los otros dos números van a quedar iguales. Ya hasta este punto vemos que ninguno de los números tiene mitad, entonces intentamos mirar si alguno de ellos tiene tercera, y efectivamente el 21 tiene tercera y su tercera es 7. El 35 no tiene, por lo tanto se escribe igual, y el 7 tampoco. Ya agotamos el 3, ya ninguno de los números que nos queda hasta el momento tiene tercera, pero sí tienen quinta. El número que tiene quinta es el 35. La quinta de 35 es 7. Como en los 7 que están a los extremos no tienen quinta, se escriben igual en la parte de abajo. Ya en este punto, como todos son 7 y no tienen un divisor más pequeño, el número que lo divide a los 3 es el mismo 7 y queda el 1. Si podemos observar, el único número de estos que están aquí que dividió a los tres números simultáneamente es el 7. Por lo tanto, lo vamos a resaltar. Luego el MCD lo vamos a armar con los números que hayamos resaltado en esta parte. En este caso, como el único número que dividió a los tres simultáneamente fue el 7, entonces el MCD entre estos tres números es 7. Ahora veamos, nos devolvemos, las variables comunes con su menor exponente. Vemos que en cada uno de los tres monomios, las variables que aparecen son A, B y C. Entonces A, B y C están en comunes. Veamos la A. Su exponente aquí es 2, su exponente aquí es 3 y su exponente aquí es 4. Entonces, en la segunda parte de las variables tendríamos que la A estaría en común y su menor exponente en cada una de las tres expresiones es 2. El B, la B, su exponente es 3, 4 y 5. Su menor exponente es 3. La C, su exponente es 4, su exponente es 5 y su exponente es 6. Su menor exponente es 4. Entonces, podemos ver que las variables comunes, en este caso son las tres A, B y C, con su menor exponente son A a la 2, B a la 3 y C a la 4. Luego el MCD entre las tres expresiones o los tres monomios sería el que vamos a formar con el máximo común divisor entre los coeficientes y las letras comunes con su menor exponente. En este caso sería 7, A a la 2, B a la 3 y C a la 4. Como aparece acá. Otro ejemplo. Debemos hallar el máximo común divisor entre los coeficientes. Aquí el 120 aparece negativo, pero en la descomposición o para hallar el máximo común divisor lo vamos a tomar sin el negativo. Repetimos el mismo procedimiento. Escribimos los tres números. Sacamos inicialmente mitad si la tienen. Mitad de 30, 15 y mitad de 120, 60 y bajamos el 45. Alguno de ellos tiene mitad que es el 60, seguimos con mitad 30 y bajamos los otros números. Hasta aquí siguen teniendo mitad que es el 30, alguno de los números que es el 30, escribimos su mitad en la parte de abajo. Los demás números los dejamos igual. Hasta este punto ninguno de los números tiene mitad. Entonces miramos si tienen tercera y efectivamente tienen tercera. Pero aquí hay algo en lo cual no debemos fijar. El 3 va a dividir a los tres números. Tercera de 15, 5, acá lo mismo, y tercera de 45, 15. Como divide a los tres números simultáneamente, lo vamos a señalar. En los casos anteriores el 2 no dividía a todos los números,
dividía a alguno de ellos, no a todos. Hasta este punto podemos ver que el 15 tiene tercera, entonces sacamos tercera. Tercera de 15 es 5 y bajamos los demás números. Aquí hasta este punto lo único que podemos sacar es quinta, escribimos el 5, quinta de 5 es 1 y como el 5 está dividiendo los tres números simultáneamente, lo vamos a señalar. Luego el máximo común divisor entre estos tres números sería la multiplicación de los números que dividen a los tres números simultáneamente. En este caso fue el 3 y el 5. Es decir, que el MCD entre estos tres números 45, 30 y 120 es 15, como lo tenemos acá. Ahora las variables comunes con su menor exponente. Si miramos la X, pues está en cada uno de los monomios. Ahora vamos a ver su exponente. Aquí es 2, aquí es 4 y aquí es 3. Entonces, la parte de las variables nos va a quedar X a la 2. Y aparece acá en el primer monomio, pero acá no aparece, entonces la Y no va a aparecer en el resultado. La Z aparece en estos dos, pero no aparece en el primer término. Es decir, que no está en común y tienen que ser las variables comunes con su menor exponente. La única que está en común es la X y su menor exponente 2. Por lo tanto, el MCD entre estas tres expresiones debe ser 15x a la 2.